Buen día, estudiantes, bienvenidos al curso de comunicación. Soy el profesor César. Conmigo vamos a iniciar una nueva clase. El día de hoy, la sesión se titula Usamos los signos de puntuación al escribir una carta. Si bien nosotros tenemos ya conocimiento general de cómo escribir una carta o de qué signos de puntuación utilizar, es necesario recordar algunas cosas para que la redacción sea satisfactoria. Entonces, esta sesión la vamos a trabajar en conjunto con su cuaderno de trabajo, así que quiero que tengan a la mano el cuaderno de trabajo de comprensión lectora. Empezamos. En primer lugar, quiero que recordemos qué es una carta. Si bien las cartas ya no son muy usadas, las cartas escritas ya no son muy usadas hoy en día, porque la tecnología de alguna forma nos abrumó un poco y pocas veces escribimos una carta. Sin embargo, la seguimos usando, incluso de manera virtual. Entonces, ¿qué es una carta? Una carta es un tipo de texto que tiene como función principal comunicar algo. Actualmente, como dice ahí, está en cierto desuso debido a otras opciones más rápidas como el correo electrónico, lo que decía antes, ¿no? La correspondencia entre personas es también un género literario. ¿Por qué dice que es un género literario? Porque al escribir, al redactar un texto, nosotros tenemos que ordenar las ideas, armarlas en una estructura, y todo tiene un orden, ¿no? Nos dice acá, en la parte de aquí, de narración epistolar, que la carta fue utilizada en el siglo de oro y en el romanticismo, en la época del romanticismo, en la época en donde los escritores hablaban sobre el amor. Entonces, ¿por qué escribir cartas? En primer lugar, porque creo que no se debe perder esa costumbre de redactar, no se debe perder esa costumbre de utilizar nuestras propias palabras y no tergiversarlas como lo hacemos a veces cuando utilizamos las redes sociales o cuando utilizamos el celular, ¿no? Una de las razones, la primera, porque al escribir una carta lo hacemos de una manera más personalizada. Nos comunicamos de una manera más personal, más individual, con quien queremos. Segundo, porque nos va a transmitir información. Quien va a escribir la carta nos va a transmitir la forma de la letra en cómo escribimos, el orden, la pulcritud, el tipo de vocabulario que tenemos, y además también nos va a ayudar, porque al escribir nos ayuda en la caligrafía, al escribir nos ayuda en la ortografía. Entonces, de cierta forma, tiene su importancia el no dejar de lado el escribir las cartas. Y por último, el punto 3, que nos dice la sensación más próxima de la persona que te escribe. Es decir, cuando nosotros escribimos algo, lo hacemos generalmente porque lo vamos a hacer a una persona cercana a nosotros. Entonces, y porque tenemos ese interés. Entonces, esos 3 puntos de alguna manera engloban la razón de por qué debemos seguir escribiendo cartas. Ese ha sido el primer punto. Ahora, el estilo de la carta. Nosotros podemos escribir diferentes formas una carta, ¿no? Hay cartas que escribimos a los amigos, hay cartas que escribimos a personas que no conocemos, hay cartas que recibimos, por ejemplo, incluso desde los bancos, y son cartas, pero cada una tiene su estilo, su forma de ser. Entonces, aquí en el primer punto he colocado que el primer estilo es formal, es decir, si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios, es una carta dirigida a una persona que no conocemos o con quien no tenemos amistad, pero siempre es breve, siempre es precisa y siempre es concreta. Es decir, una carta que yo haga, por ejemplo, a una autoridad. Quiero escribir una carta a mi alcalde municipal. Entonces, yo no lo conozco personalmente, no puedo hablarle en una forma informal o coloquial. Tengo que utilizar palabras según el registro a quien yo me estoy dirigiendo. Otro punto, ¿no? Aquí está el coloquial o informal, el que más usamos, el que se parece más a la forma de hablar, de cada uno, ¿no? Ahora dice, estilo coloquial o informal. Si se dirige a la familia o amigos y se usa un lenguaje coloquial que ambos entiendan, es decir, palabras que nosotros conocemos. Aquí no nos tenemos que preocupar por utilizar palabras bien elaboradas, por palabras
muy formales. ¿Por qué? Porque me estoy comunicando con alguien que yo conozco, con alguien que de alguna manera nuestro lenguaje es el mismo. Si yo me comunico con mi amigo, no lo voy a hacer de una manera formal, porque hay esa confianza. Entonces dice, es informal porque la relación es de confianza. Y acá hay otro punto que es parecido al anterior, que se llama estilo familiar. Dice que podría ser un derivado del anterior, con la única diferencia que está específicamente dedicada a un familiar. Esa es la única diferencia. Y por último está la extremadamente formal. Es decir, en estos casos, dice, en estos casos se nota una distancia aún mayor con el receptor, es decir, con la persona a la que yo voy a mandar o escribir esa carta, a dirigir esa carta. Además, al momento de colocar a quien se dirige la carta, debe ponerse pues ciertas palabras que son de alguna forma formalidades del caso. Señor, señora, ¿no? El cargo que tiene, ¿no? Si quiero escribir una carta a la directora o al director de alguna empresa y a veces no sé el nombre de la persona, simplemente coloco directora de la institución tal, don tal persona o gerente de tal lugar. Entonces, pero ya es utilizando extremadamente la formalidad. Ahora, como todo texto, tiene sus partes. Las partes de una carta son fáciles, son sencillas, ¿no? Por ejemplo, lo primero es el lugar y la fecha. ¿Por qué? Porque tenemos que saber la ubicación de dónde se está dirigiendo la carta, ¿no? El lugar, la fecha, el año, ¿no? Dice nombre de la ciudad y fecha en que fue escrita. Hay una primera parte que es como el encabezado, que también se llama saludo, que se dice, que de alguna forma dice saludo, que dice a quien va dirigida. Querida abuela, estimado amigo, no sé, lo que ustedes quieran colocar. Y luego ya viene pues el desarrollo, que viene a ser el cuerpo de la carta. Aquí tú te vas a desplazar y vas a decir todas las ideas que quieras comunicar, ¿no? De la manera más ordenada, eso sí, de la manera más adecuada, respetando los signos de puntuación, respetando para que todo sea mucho más entendible. Por eso es que dice acá cuerpo o desarrollo de la carta, que dice lo que quiere contar, todo lo que yo quiero contar. Una carta generalmente es breve, pero si yo quiero puedo hacer una carta de 2, 3, 4 hojas dependiendo de lo que quiero informar. Finalmente hay una frasecita que siempre se coloca como despedida. Es una frase para terminar el comunicado y despedirse del receptor. Finalmente la firma, ¿no? Acá, porque es una carta familiar o para un amigo, solamente coloco mi nombre, porque no necesito colocar apellidos, porque me conoce, ¿no? Pero si se tratara de una persona, por ejemplo, que no conozco, tengo que colocar mis apellidos y en muchos casos hasta en mi DNI, ¿no? Entonces la firma, nombre de quien escribió la carta. En esta parte de acá he colocado, digamos, los sobres. Como yo les dije en un principio, hoy en día ya no se utiliza mucho el enviar cartas escritas. Aún existe, pero cuando se trata de lugares muy remotos. Hay una forma de cómo escribir también ese sobre, ¿no? En la parte del reverso, en el reverso, se escribe el destinatario, o sea, a quién yo voy a enviar esa carta, a qué señor, a qué persona, y coloco señor, nombres, Alfredo Luis Chávez, por ejemplo, su dirección y el lugar en donde vive. Y en la parte donde yo cierro mi sobre, en la parte de atrás, en el anverso, voy a colocar el remitente, el que envía. En este caso sería yo, si es que yo estoy escribiendo la carta. En este caso, ¿no? Han colocado Sergio Chávez, también han colocado su lugar, su destino, ¿no? Y su país, en este caso, su dirección. Esos son los casos. Entonces, la parte de la carta, lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma. Y en el caso de escribir un sobre, pues se hace de esta forma. Ahora, a ver.
Al principio decía que íbamos a escribir una carta teniendo en cuenta los signos de puntuación. Siempre que tenemos que redactar un texto, tenemos que utilizar los signos de puntuación. Acá tenemos, digamos que los principales, ¿no? Los signos de exclamación, el punto, la coma, los signos de interrogación. Los signos de puntuación son signos ortográficos que van a indicar pausa sobre todo. Porque si no, yo escribo y no voy a tener una idea concreta o no voy a entender bien lo que quiero transmitir. Entonces van a indicar una pausa en la oración o también en un conjunto de oraciones que viene a ser un párrafo. Ahora, a continuación, y esto también está en su PDF, en la información que estoy enviando, hay un cuadro en donde de manera general te explica los principales signos de puntuación, con la forma en cómo se utilizan y con ejemplos. Así que vamos a ello. Por ejemplo, uno de los signos de puntuación más principales es la coma, ¿no? Acá está el signo, todos sabemos cómo se escribe una coma, y dice, forma de empleo, marca una pausa breve en un enunciado, en una oración o en un conjunto de oraciones. Ejemplo, todos los vecinos, coma, incluido el del tercero, coma, estaban por una vez de acuerdo. Aquí hay dos comas. Si se dan cuenta, incluido el del tercero. Está aclarando que todos los vecinos, incluidos el de tercero, está asistiendo o está esta vez de acuerdo. Ahora, ¿por qué hago esa aclaración? Porque la coma tiene diferentes tipos, diferentes clases de coma, que lo vamos a ver en adelante. Pero aquí hay un ejemplo. Luego, el punto. El punto también es otro de los signos más usados y uno de los principales. El punto marca una pausa también al final de un enunciado y puede haber, como ya lo dije, punto seguido, punto aparte y punto final. Ejemplo, un año después de salir el disco al mercado, prácticamente todos saben ya quién es. Punto. Aquí es punto final si ya no voy a hablar nada más. Pero puede ser punto y seguido si quiero continuar hablando del disco del mercado, ¿no? O también puede que yo quiera hablar de otra idea, pero que tenga relación y pongo punto aparte y continúo mi texto. Ahora, el siguiente signo de puntuación es el punto y coma. Acá tenemos el signo, cómo se escribe, y dice que indica una pausa superior a la coma, es decir, si la coma indica una pausa, es una pausa mediana, ¿listo? Pero el punto y coma, la pausa es mucho más grande, un poco más de segundos, ¿no? Ahora, dice, trabajamos como locos en ese proyecto porque teníamos confianza. Punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que esperábamos. Generalmente, siempre va a ir un punto y coma y después va a ir un conector. Aquí, por ejemplo, tenemos el conector sin embargo. Y cuando utilizamos el punto y coma, a veces cuando los textos o las oraciones son demasiado largas y no podemos utilizar comas, entonces necesitamos utilizar el punto y coma. Lo vamos a ver esto de manera muy general porque esto de alguna manera ya tenemos conocimiento y además también en la información que estoy enviando lo estoy enviando con demasiado detalle y podemos complementarlo con el cuaderno de trabajo. Los dos puntos que también se utilizan en una carta, también todos estos signos de puntuación los podemos utilizar en una carta. Es por eso que estoy haciéndoles recordar. Los dos puntos, por ejemplo, dice, forma de empleo, nunca se deja un espacio antes de los dos puntos, obviamente, ¿no? Se escribe los dos puntos. Por ejemplo, yo digo, querido amigo, dos puntos y continúo. Acá dice, los puntos cardinales son dos puntos, norte, sur, este y oeste. Siempre cuando quiero, de alguna forma, explicitar algo que quiero explicar, de alguna manera, ¿no? Acá dice, se tiró en la cama y gritó. O algo que dijo otra persona, también van los dos puntos. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos que de alguna forma se simbolizan por tres puntos.
solamente 3 puntos. Yo no puedo colocar 4 o 5 puntos, no. Los puntos suspensivos son solamente 3. Suponen una interrupción en la oración o un final impreciso, es decir, que no se sabe si es que acaba o no termina o acaba alguna cosa. Por ejemplo, dice, en cuanto a lo del otro día, fue algo inesperado, coma, muy violento, coma, muy desagradable, puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que tiene un final impreciso, es decir, que puede continuar. A veces los puntos suspensivos se pueden reemplazar por la palabra etcétera. Yo podría decir, en cuanto a lo del otro día, fue algo inesperado, coma, muy violento, coma, muy desagradable, coma, etcétera. Entonces los puntos suspensivos reemplazan de cierta forma al etcétera. Y ahora tenemos los signos de interrogación y exclamación, que siempre utilizamos. Los de interrogación para hacer preguntas y los de exclamación para indicar, como su nombre lo dice, de alguna forma alguna interjección, exclamar algo, alguna emoción. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, dice, determinan enunciados interrogativos. Nunca se deja un espacio después de el signo de interrogación, de apertura o de cierre. Es decir, que no hay que dejar espacios entre el signo y la letra que se inicia ni con la que se acaba. Hola, ¿qué tal tu día? Todo para hacer preguntas. Interrogativas para hacer preguntas. ¿Cómo estás? ¿Sabes mi nombre? Y las exclamativas cuando queremos transmitir de alguna manera emociones, sentimientos. ¡Qué sorpresa! ¡Me encantas! ¡Wow! Entonces, estos son los signos. Si bien hay otros signos más como las diéresis y otras más que todavía no hemos visto, estos son los principales y los que más podríamos utilizar al escribir una carta. Por eso he querido colocarlo aquí en el recuadro para que de alguna manera lo tengamos en cuenta en nuestra redacción. Ahora, les había dicho que la coma tiene diferentes tipos. Entonces, en eso me quiero centrar ahorita porque es lo más común a la hora de redactar una carta. Miren, la coma puede presentarse en algunos tipos. Tenlos en cuenta también para redactar tu carta. Muy bien, la coma puede ser tipo vocativo o vocativa, explicativa y adversativa. El ejemplo anterior fue explicativa, ya lo vamos a ver por qué. Dice, coma vocativa. Sirve para separar el vocativo del resto de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Es para dar una pausa cuando yo quiero indicar algún pedido. Cuando yo quiero pedir algo a alguien, cuando quiero ordenar, cuando quiero suplicar, cuando quiero, no sé, pedir, yo utilizo este tipo de comas, ¿no? El vocativo es la persona o persona a quien nos dirigimos. Por ejemplo, digo, Luis, coma, abre la puerta. Me está indicando un pedido, me está indicando una orden. Por eso esta comita se llama coma vocativo. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo algo. O acá tenemos otro ejemplo. Dice, Dios mío, coma, ayúdanos. Está indicando una súplica, que también viene a ser un pedido, ¿verdad? Entonces, como indica eso, la coma se llama vocativa. Ahora, la más usada es la coma explicativa, ¿no? La coma explicativa es una de las más usadas. Coma explicativa o aclarativa, dice, sirve para insertar una explicación o aclaración en la oración. La anterior, si se fijan, dice, todos los vecinos, incluido el de tercero, estaban por una vez de acuerdo. Está explicándome, está aclarándome que incluido el de tercero. Por eso se llama coma aclarativa o coma explicativa. Igual aquí, mi hermana, la que vive, bueno, acá hay una tilde mal puesta, acá no debe ir tilde. Dice, mi hermana, la que vive en Lima, se casará pronto. Entonces, la que vive en Lima me está explicando algo sobre mi hermana. Por lo tanto, tiene que ir entre comas y es explicativa. Luego tenemos la coma adversativa o de contradicción. Aquí yo les decía que podemos utilizar conjunciones adversativas o que también los conocemos como conectores. Por ejemplo, antes del pero, antes del más,
del más sin tilde, ¿eh? Porque el más con tilde significa cantidad y esta es una conjunción. Sino, aunque. Ejemplo, quisiera acompañarte, coma, pero estoy cansado. ¿Listo? Quisiera acompañarte, coma, sin embargo estoy cansado. Entonces siempre va a ir una conjunción y antes va la comita. Ahora, hay una que es súper recontra usada, que no le he puesto acá porque ya la conocemos todo, que es la coma enumerativa. Como dice su nombre, vamos a enumerar. Por ejemplo, fui al mercado y compré piñas, coma, manzanas, coma, plátanos, coma, etc. Es la más fácil, pero estas también son fáciles de usar. La coma vocativa, la coma explicativa y la coma adversativa, que espero la utilicen en su redacción, porque por eso estoy haciendo esta explicación. Continuamos. Como les mencionaba, aquí hay algunas pautas. Si bien ahora ya no se escribe una carta a mano como antes, ¿no? Lo vamos a hacer en este caso por la clase. Hay algunas pautas para escribir, por ejemplo, un correo electrónico. Ahora lo podemos hacer vía correo electrónico. Entonces acá tenemos algunas formas, ¿no? Saludos de manera formal o saludos de manera informal, despedidas formales, despedidas informales. Esto lo quiero que lo verifiquen y cada uno, dependiendo del tipo de carta que quieran hacer, lo van a utilizar, ¿no? Acá tienen el grupo de los formales, el grupo de los informales. Son solamente algunas palabritas que yo puedo utilizar para empezar o para terminar mi carta. Ahora, quiero culminar, ya ir culminando esta pequeña explicación con estos 7 tips para hacer una buena redacción. Así sea una carta pequeña, así sea un texto que yo voy a escribir para alguien que yo conozco, lo tengo que hacer siguiendo un orden. Por eso acá me dice, primero, ordena tus ideas. ¿Qué quiere decir? Yo me tengo que detener antes a pensar y mentalmente o en mi cuaderno o en mi borrador escribir las ideas que quiero yo transmitir en mi carta. No puedo empezar a escribir así de frente y ya dejar las ideas hasta incoherentes o desordenadas. Tengo que ordenar mis ideas antes de escribir. ¿Listo? Entonces debes tener muy en claro qué es lo que quieres decir. Organízate haciendo un sencillo esquema con las ideas principales o las secundarias. Punto 2. Usa frases cortas. Nunca exageres, nunca trates de escribir un testamento en una carta. Escribe de forma sencilla, breve, ¿no? Concisa, para que los lectores o para quien te va a leer lo entienda, ¿no? Sobre todo si no tenemos esa costumbre de escribir y no nos vamos a aventurar por escribir grandes y grandes y grandes frases u oraciones. Simplemente oraciones cortas y lo voy dividiendo por punto seguido, punto seguido, punto seguido. ¿Listo? No abuses de los adjetivos, es decir, ustedes saben que un adjetivo es aquella palabrita que va a calificar o que va de alguna manera dar una característica al sustantivo, ¿no? Yo digo casa bonita, casa fea, casa grande, casa chiquita. Todas las palabras que he mencionado son adjetivos, pero a veces cometemos el error de que siempre queremos utilizar adjetivos en todos lados. Evitemos eso. Ojo, no estoy diciendo que no van a utilizar, no es que estoy pidiendo que no utilicen adjetivos, pero adecuadamente. Punto 4. Revisa y revisa. Nosotros si tenemos que presentar un texto, y más si vamos a presentar un texto que va a ser visto por los demás o va a ser visto por tu profesor, tú tienes que leer y releer tu texto una vez que hayas acabado la primera versión o el primer borrador, por ejemplo. O sea, nunca escribas todo y digas, ya está. Tienes que leer, porque a veces nosotros cuando escribimos no nos damos cuenta, pero a veces repetimos palabras, a veces hemos escrito hasta una misma palabra que ya escribimos antes. Entonces, para eso es leer, para eso es releer. Tienes que tener en cuenta, tienes que revisar tu texto, porque no lo puedes presentar así nada más. Punto 5. No escribas como hablas. ¿Recuerdan que alguna vez yo les mencioné que cuando nosotros exponíamos,
teníamos algunas palabras o algunas muletillas, ¿no? ¿Han escuchado a esas personas que cuando empiezan y dicen, bueno, a mí me ha tocado exponer esto, bueno, el tema es esto, bueno, tengo que explicarlos esto, bueno, estas son las características, bueno, se acabó mi exposición? Y es la forma en cómo lo hacemos nosotros a la hora de verbalizar las palabras de manera oral. Y muchas veces cometemos el error de que vamos a escribir un texto y también colocamos, bueno, voy a escribir un texto sobre esto, bueno, a mí me ha tocado esto. Es un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar. No vamos a escribir como hablamos, sino tenemos que mejorar. Todo lo redactado tiene que ser mucho mejor a lo hablado. A veces nosotros nos equivocamos, todos nos equivocamos al hablar, pero a la hora de escribir tenemos que tener un poco más de cuidado. Ahora, en el punto 6 dice, usa puntos y comas. Por eso mismo es que yo he hecho de alguna forma este recordatorio de cuándo utilizar los signos de puntuación, sobre todo enfocándonos en el uso del punto y el uso de las comas, ¿no? Tenemos que utilizar las comas para que sea entendible todo tu texto. ¿Listo? Así que mucho cuidado, por favor, en los puntos y las comas. Tienes que utilizar en tu carta esos signos de puntuación. Y otra palabra, y otro punto, el último, dice el último tip, no uses palabras rebuscadas. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros queremos sorprender a quien va a leer la carta o a quienes van a leer la carta y queremos colocar palabras que ni siquiera conocemos, ¿no? Buscamos sinónimos de palabras que a veces ni siquiera nosotros entendemos, solamente por creernos un poquito cultos o por creernos un poquito más interesantes, pero a veces eso hace que lo que yo voy a leer no lo entienda. Entonces no usemos palabras rebuscadas, tratemos de hacer lo más simple, lo más sencillo, pero adecuadamente. Ojo, lo simple y lo sencillo no quiere decir que va a ser informal. Yo puedo hacer una carta formal utilizando palabras muy simples, muy sencillas, así que tengan en cuenta, por favor, en su redacción estas características que yo les indico, porque todo ello tiene que haber en su redacción de la carta que yo les voy a revisar. Muy bien, volviendo un poco a el principio de alguna forma y para recordar la clase de hoy, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo va a ser reflexionar sobre cómo hacer un alto a la violencia y la importancia de una sana convivencia en la escuela y la sociedad a través de una redacción de la carta. A ver, ¿por qué esta temática? Porque si bien les dije, quiero que ustedes tengan a la mano este cuadernito de trabajo, el cuaderno de comprensión lectora. Hay algunas páginas que yo he indicado ya en la información en PDF que ustedes tienen que utilizar. Básicamente es toda la ficha 3. En toda la ficha 3, de acuerdo a las páginas que yo estoy indicando ahí, ustedes se van a guiar. Vamos a iniciar esta sesión leyendo dos textos. Un texto sobre una carta o sobre un chico llamado Omega, que les va a gustar bastante, y que habla mucho acerca de este tema, la violencia que se da en diferentes situaciones, en diferentes lugares, y que a veces no ponemos un alto. Y creo que es un momento oportuno, hoy que estamos pasando por estos momentos tan difíciles, hacer una carta, redactar una carta donde tratemos de transmitir nuestras ideas dejando un mensaje de paz, un mensaje de unión, un mensaje de armonía, sobre todo entre nosotros, que somos, digamos, ya una familia en el aula o con sus compañeros o en su casa. Yo quiero que esta actividad también la hagan en compañía de sus familiares, que todo lo que ustedes tengan en mente, que van a escribir en esa carta, se lo comuniquen a sus padres y le digan, papá, mamá, he pensado escribir esto, he pensado escribir lo otro, mira, el tema que me está planteando el profesor es este, y ellos les van a dar ideas. Entonces, ese es el objetivo para el día de hoy. Van a escribir una carta teniendo en cuenta esta situación, esta temática. ¿Listo? Se van a basar en la ficha número 3. Ya las páginas están indicadas en su PDF. Eso ha sido todo por hoy. Esa ha sido la explicación. Entonces, manos a la obra. Empiezan a trabajar primero su cuaderno de trabajo y finalmente empiezan a redactar su
carta. Algo que tienen que tener en claro, por favor. Como les dije en la clase anterior, lo que vayan trabajando en su cuaderno de trabajo se mantiene ahí hasta que yo diga ya la fecha que me van a presentar esas evidencias. Probablemente va a ser la próxima semana y me van a presentar las evidencias de todo lo que venimos trabajando en el libro. La evidencia que sí me van a enviar es la carta, solamente la carta. Me van a redactar la carta y me la van a enviar. En el PDF dice que lo van a publicar, pero lo van a publicar siempre y cuando yo lo haya revisado. No lo pueden publicar antes. Primero lo tengo que corregir y les voy a reenviar. Y les voy a decir, tienes que mejorar esto, tienes que arreglar esto. Y una vez que ya esté todo indicado, tú puedes publicar tu carta, porque va a ser una carta abierta, va a ser una carta libre, porque la intención justamente es eso. De acuerdo a la temática que nos toca, que es acerca de evitemos la violencia en diferentes situaciones, entonces esta carta tiene que ser vista y leída por muchos. ¿Para qué? Para que ese mensaje llegue a todos. Entonces, las evidencias van a ser para van a redactar su carta y me lo van a enviar hasta este viernes. Hasta este viernes 5. ¿Listo? Me lo envían, yo lo reviso, corrijo algunas cosas y les digo lo que tienen que hacer para que puedan publicar. Eso ha sido todo. Gracias por su atención. Nos vemos una próxima vez.